cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:15 del día de la fecha. Para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda a pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Por favor, señor secretario. Buenas tardes a todos. Representantes del Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputado Héctor Mendizábal Pérez, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal, presente, consejero José Martín Fernando Faz Mora, presente, consejera Denise Adriana Porras Guerrero, presente, consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, consejero Edmundo Fuentes Castro, presente, consejera Zelandia Borges Estrada, presente, consejero Marco Iván Vargas Cuellar, representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta; por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda; por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez; por el Partido del Trabajo, profesor Carlos Mario Estrada Urbina; suplente de dicho partido, licenciada Ana María Rangel Monreal; por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alois Álvarez Soldevilla; por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marley Barromero; por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura; por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez; por el Partido Morena, licenciado Sergio Iván García Vadillo; por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra; suplente de dicho partido, licenciado Julio César González Ramírez; y secretario ejecutivo. Hay 16 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral segundo de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por los que se aprueban las sustituciones de candidatos presentados por diversos partidos políticos, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo para su desahogo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, bien solicitaría la dispensa de la lectura integral de dichos proyectos de dictamen, en virtud de que los mismos fueron acompañados a la convocatoria. Tengo entendido 2 de ellos y 2 más fueron circulados previo a la sesión. Si no hubiera inconveniente, rogaría la dispensa de la lectura integral de dichos dictámenes. Bien, comentar que diversos partidos políticos han presentado ya la propuesta de sustituciones de algunos candidatos en virtud de las renuncias de algunos de estos, tanto para elección de diputados como para elecciones municipales. Dichas renuncias ya han sido debidamente ratificadas, algunas ante la Secretaría Ejecutiva y otras ante las secretarías técnicas de los organismos municipales o distritales, tal cual como también puede ser efectuado de esa forma, la ley así lo contempla. Contamos con una sustitución de la alianza partidaria. Me voy a remitir ya a los proyectos de dictamen. De la alianza partidaria integrada por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para participar en la elección de diputados en el Distrito 15 con cabecera en Tamazunchale. En este caso la renuncia es del candidato a diputado suplente, el ciudadano Rafael Fernández Gerber, y el nombre del candidato que se propone para su sustitución es Héctor Vargas González.
todos los documentos necesarios para acreditar la elegibilidad de dicho candidato obran ya en el respectivo expediente y por lo tanto en este caso se propone se determine procedente dicha sustitución, así está elaborado el presente proyecto. El segundo de los dictámenes se refiere a la candidata a presidenta municipal en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Esto derivado de la renuncia de la candidata registrada inicialmente, Carla Patricia Limón Quirós, y proponen para su sustitución a la ciudadana Carla Martínez Rodríguez. Al igual que en el caso anterior, dicha renuncia ya fue ratificada y el partido postulante presenta toda la documentación relativa a la elegibilidad de la candidata que propone para sustitución. El tercero de los dictámenes que hoy se ponen a su consideración se refiere al candidato a segundo síndico suplente del municipio de San Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. La candidata que renunció lleva por nombre Sujeir Citlalia Latorre Oros, candidato a segundo síndico suplente en el municipio de San Luis Potosí. El nombre de la candidata propuesta para sustitución es Silvia Torres Sánchez. De igual manera, obran ya la ratificación de la renuncia, así como la documentación respectiva de la candidata que se propone sustituir por el Partido de la Revolución Democrática. Y finalmente, el cuarto de los proyectos de dictamen se refiere a la candidata a diputada suplente de mayoría relativa en el distrito 14, con cabecera en Tancanwitz, en el municipio de Tancanwitz, postulada por el Partido de la Revolución Democrática. La candidata que renuncia es Rosaura Félix Rodríguez y la candidata que proponen para su sustitución es Ofelia Villedas Guzmán. No está de más mencionar que en todos los casos se están proponiendo candidatas o, en su caso, candidatos del mismo género del que renuncia. Estos serían los cuatro dictámenes que esta Secretaría trae a consideración de este Pleno. Únicamente, señalar que en caso de ser aprobados, a cada uno recaerá un número de acuerdo en lo particular. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con los cuatro proyectos de dictámenes aquí presentados, haciendo la precisión que a cada uno de estos recaerá un número de acuerdo en lo particular. Consejero José Martín Fernando Fazmora, sírvase manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se modifica el acuerdo número 253/04/2018 de este organismo electoral, mediante el cual se determinó la distribución del financiamiento público correspondiente a los candidatos independientes para las campañas del proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro de los expedientes TESLP/JDC -26/2018 y TESLP/JDC 27/2018, para lo cual me permito solicitar el auxilio de la consejera maestra Zelandia Borges Estrada, comisionada presidenta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. Por favor. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes. Como los proyectos fueron circulados con anticipación, yo también rogaría
me dispensen la lectura integral de los mismos. No sé si existiera algún problema. De no ser así, haré un resumen para comentarles qué es lo que se está proponiendo en este acuerdo. Voy a irme un poquito a los antecedentes. Con fecha 20 de abril de este año, el Pleno del Consejo aprobó el acuerdo de número 227/04-2018, por el cual se estableció la distribución del financiamiento público para los candidatos independientes, tanto para asignación para diputado como para presidencias municipales. Con fecha 24 de abril se presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por el ciudadano José Manuel Méndez Rodríguez en su carácter de candidato independiente a cargo de presidente municipal para el Naranjo San Luis Potosí, en contra de este acuerdo de número 227/04-2018, mediante el cual se distribuyó el financiamiento público. También en la misma fecha, Juan Carlos Segura Maldonado, candidato independiente a diputado por el sexto distrito local, impugnó tanto el acuerdo 227/04-2018, relativo a la distribución de financiamiento, como el 228/04-2018, que fue a través del cual este Consejo también el día 20 de abril estableció los topes de financiamiento privado para candidaturas independientes. Con fecha 30 de abril, el Consejo modificó ambos acuerdos únicamente con la intención de incluir tanto dentro del financiamiento público a asignar como dentro de los topes de financiamiento privado al candidato Juan Carlos Muñiz Garza para el Distrito Electoral 2. Ustedes recordarán que ese día 30 de abril, en acatamiento a una resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se emitió la declaratoria de procedencia de su registro. Ahora bien, derivado de esto, el Pleno del Consejo modificó los acuerdos 227 y 228 para incluir dentro de los mismos el financiamiento público para este candidato independiente, así como los topes de financiamiento privado. Ahora, con fecha 11 de mayo, se notificó por parte del Tribunal Electoral del Estado la resolución recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de número 27, que fue el interpuesto por José Manuel Méndez Rodríguez, en donde revoca el acuerdo 227/04-2018 de este Consejo, mediante el cual se había efectuado la distribución del financiamiento público. Acuerdo que, como les comento, fue modificado por este mismo Consejo con fecha 30 de abril. La resolución lo que ordena es que el financiamiento público sea asignado únicamente entre los candidatos a presidentes municipales, candidatos independientes, agotándose el fondo establecido para ello, y no como este Consejo Estatal Electoral lo realizó en atención a la normativa que establece que el fondo determinado por el Consejo se ha distribuido entre los 58 ayuntamientos y que únicamente se otorguen las cantidades a aquellos candidatos que obtengan el registro. Contrario a eso, el tribunal dice, no, este fondo total distribúyelo entre el número de candidatos registrados que tengas, que son 12. Y con fecha 13 de mayo también fue resuelto el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Juan Carlos Segura Maldonado, identificado con el número 26, mediante el cual también revocan tanto el acuerdo 227 como el 228, referentes a la distribución de financiamiento y el establecimiento de topes, para efecto de que en el caso del financiamiento para diputados, distinto a lo que hicimos nosotros aquí en este Consejo en atención a la ley electoral, en el sentido de distribuir la bolsa entre 15 distritos y únicamente otorgarle el financiamiento correspondiente a aquellos candidatos que hubiesen obtenido el registro, lo que nos dice el tribunal es que la bolsa total se distribuya entre el número de candidatos independientes a diputado que existen, que son 2, y por lo tanto nos dice que esta bolsa de 859,215 pesos sea distribuida entre 2. Por este motivo se está proponiendo la modificación al acuerdo 253/04-2018, toda vez que, insisto, los acuerdos que fueron revocados por el tribunal fueron modificados por este Consejo con fecha posterior para incluir al candidato Juan Carlos Muñiz Garza para el Distrito Segundo. En ese sentido, en acatamiento de estas resoluciones, lo que se propone es modificar este acuerdo de financiamiento público
para quedar como sigue. No sé si le pueda poner, por favor, secretario, en la página 8. Ahí, mira. Muchas gracias. En atención a estas resoluciones, el financiamiento público para los candidatos independientes a diputado, que son 2, sería distribuir la bolsa de 859,215 pesos con 25 centavos entre 2, correspondiéndole a cada uno de ellos la suma de 429,607.62 pesos como financiamiento público. Para el caso de los candidatos independientes a presidentes municipales, lo que nos dice también el tribunal es que la bolsa total de 1,145,620 pesos con 33 centavos se distribuya únicamente entre los candidatos que obtuvieron registro, que son 12. ¿Y cómo nos dice que lo hagamos? Que únicamente consideremos la lista nominal de los municipios en donde tenemos candidaturas independientes registradas, que obtengamos un factor que resulta de dividir el número de candidaturas entre el listado nominal. Este nuevo factor corresponde a 3.05 y este factor se multiplica por la lista nominal de cada uno de los ayuntamientos en donde hay candidato independiente registrado. Y en estos términos, los nuevos montos son los que tienen ustedes allí en la pantalla, dividida esta bolsa, insisto, total de 1,145,620 pesos entre los 12 candidatos que tenemos. Y le suplicaría por favor al secretario que nos fuéramos a la parte de los resolutivos, que es en la página 10. Los resolutivos quedarían redactados en los términos siguientes. Primero, se aprueba la modificación de la distribución del financiamiento público para las campañas electorales del proceso electoral local 2017-2018, a que tienen derecho los candidatos independientes en los términos que han quedado vertidos en el punto considerativo 9 del presente acuerdo, en acatamiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro de los expedientes TESLP, /JDC, /26, /2018 y 27/2018. Segundo, se instruye al secretario ejecutivo para que notifique el presente acuerdo a la y los candidatos independientes registrados para participar en las elecciones de diputados y ayuntamientos en el proceso electoral local 2017-2018, al Instituto Nacional Electoral, así como al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí para los efectos conducentes. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y cuarto, publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del Consejo y en el periódico oficial del Estado. A su consideración. Gracias, Presidenta. A consideración del Pleno. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes, pues Conciencia Popular, el representante de Conciencia Popular. Buenas tardes a todos. Celebro el fin último de la resolución del tribunal en el sentido de la repartición de los recursos. No comparto bajo ninguna circunstancia el criterio de que se hizo una mala interpretación del artículo 260 y del 152 por parte del Consejo. Hablan de una interpretación sistemática funcional que les digo no comparto en la parte de los resolutivos que tuvieron. Si me voy a una instrucción sistemática y funcional y gramatical, la ley es muy clara en el 260 que dice que nosotros en el caso de elecciones desiertas tenemos que regresar ese recurso. Y si hago la interpretación funcional, el artículo 30 y, si no me falla la memoria, el 34 de la ley electoral del Estado de San Luis dice, no lo voy a leer, pero dice que el Consejo no puede alterar, al no ser nuestros recursos, no se podrá disponer ni alterar el cálculo de su determinación y los montos del mismo que resulten conforme a la Constitución. Entonces aquí habla incluso de los recursos a los candidatos independientes. Por esa razón, les digo, celebro que este dinero se reparta únicamente entre los candidatos que están, pero no comparto esas dos cosas. Comparto la parte donde ellos, como institución o autoridad jurisdiccional, deciden por el principio pro persona que sea repartido ese dinero. Así es de que
comparto, como les decía, el fin último, no comparto ese par de razonamientos que dan. Además, me queda algo que me hubiera gustado que se pudiera hacer, pero insisto, interpretando sistemática y funcionalmente nosotros la ley. El candidato independiente de Ciudad Valles renunció al financiamiento. Es una cantidad de 372,000. A mí me hubiera encantado que ese dinero se hubiera podido repartir entre el resto de los 11. Pero nosotros, vuelvo a lo mismo, esos dos artículos no nos lo permiten. Entonces, me queda esa pequeña situación que me hubiera gustado que se pudiera haber hecho, pero no lo podemos, por mi parte, considero que no podemos hacerlo. Es cuanto. En uso de la voz, gracias, señor consejero. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. Buenas tardes. Claro, la costumbre, solicito copia certificada de este acuerdo porque parece que tenemos aquí no solamente una interpretación del tribunal, más allá de si es pro persona o no, me parece que es totalmente inequitativa, ¿no? Estaba viendo ahorita números. Por ejemplo, un candidato independiente en Mezquitic de Carmona puede gastar de financiamiento algo así como 300 y tantos mil pesos. Yo cuando me pongo a revisar cuánto es lo que cualquiera de los que están aquí sentados va a poder repartir, pues evidentemente hay una disparidad. Pero bueno, eso ya lo resolvemos. Sí quisiera, yo no lo había leído, y de una vez solicitar copia certificada de la sentencia del JDC 26 y del 27 diagonal 2018, que es de donde deriva justamente este acuerdo que se está tomando, y sí quisiera que si pudiera ser expedidas las copias certificadas de manera urgente. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Mi voto es concurrente por las razones que ya expuse. Gracias. A favor, concurrente por las razones que ya expuse. Gracias. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad con uno de los votos elaborado de manera concurrente. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se modifica el acuerdo número 254, diagonal 04, diagonal 2018, mediante el cual se determinó el establecimiento de límites de financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes durante el periodo de campaña para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Derivado de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro del expediente TEE SLP diagonal JDC-27 diagonal 2018, para lo cual me permito solicitar nuevamente el auxilio de la consejera Zelandia Borges. Por favor, señorita consejera. Muchas gracias, consejera presidenta. También les rogaría, me disculpen la lectura integral del documento en virtud de que fue circulado con antelación. No sé si existe algún inconveniente. De no ser así, los antecedentes son los mismos que en el caso del acuerdo anterior. Sí, el 20 de abril aquí en el Consejo aprobamos dos acuerdos, uno de distribución de financiamiento y otro referente al establecimiento de topes de financiamiento privado. Estos acuerdos fueron impugnados por las personas que ya fueron mencionadas y con fecha 30 de abril el propio Consejo los modificó para incluir a un nuevo candidato independiente, que es el del Distrito 2 electoral local, y por lo tanto lo modificamos para incluirlo. Ahora bien, de acuerdo con la resolución del JDC 27-2018, el Tribunal Electoral revoca tanto el acuerdo de financiamiento público como el acuerdo de topes de financiamiento privado, porque pues este acuerdo está ligado al de financiamiento público. Le pediría al secretario, por favor, que se fuera a la página 13, en el considerando 11º, para exponerles por qué.
Este Consejo Estatal Electoral, al establecer las cifras de financiamiento privado o los topes de financiamiento privado a los que accederán los candidatos independientes, llevó a cabo una operación en donde restó de la cantidad de financiamiento público a otorgarle a cada uno de ellos del tope de gastos de campaña para cada una de las elecciones en donde participan los candidatos independientes, y el resultado es el tope de financiamiento privado. Por lo tanto, si hemos establecido nuevos topes de financiamiento, nueva distribución de financiamiento público, necesariamente los topes de financiamiento privado cambian. En este considerando 11º estamos señalando cómo quedaron, según lo dijimos en el acuerdo anterior, el financiamiento público para cada uno de los candidatos independientes. Le pediría ahora, por favor, al secretario que nos fuéramos a la página 15, inciso A, en donde nos va a dar el resultado de lo que sería el tope de financiamiento privado. En el caso de candidatos a diputados, el financiamiento público quedó en 429,607 pesos con 62 centavos. El tope de gastos de campaña para esta elección es de 1,145,620.33 pesos, y por tanto el tope de financiamiento privado de cada uno de los candidatos independientes a diputados serán 716,012 pesos con 71 centavos. Para el caso de los topes de financiamiento privado de las candidaturas independientes a los ayuntamientos, nos arroja lo siguiente. Para el caso del municipio de Armadillo de los Infantes, el tope de financiamiento privado lo son 305,942.18 pesos. Ciudad Valles, 1,631,679.02 pesos. Matehuala, 903,955.47 pesos. Mezquitic de Carmona, 637,509.30 pesos. Rayón, 417,420.19 pesos. San Ciro de Acosta, 368,035.89 pesos. San Nicolás Tolentino, 294,433.52 pesos. Tamazopo, 705,239.17 pesos. Venado, 582,851.22 pesos. Villa de Reyes, 690,251.69 pesos. Gilitla, 525,202.81 pesos. Y el Naranjo, 407,373.91 pesos. Para ambos casos, tanto de diputados como de ayuntamientos, por lo que hace al límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero en especie, ya sea de los propios candidatos o de sus simpatizantes, será la cantidad de 98,729 pesos con 80 centavos. Y le pediría por favor al secretario que nos fuéramos a la parte de los resolutivos en la página 17. Quedarían los siguientes términos. Primero, se modifican los límites de financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes durante el periodo de campaña para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en los términos siguientes. Se repite a lo que ya le di lectura, tanto para diputados como para ayuntamientos. Segundo, se instruye al secretario ejecutivo para que notifique el presente acuerdo a la y los candidatos independientes en el proceso electoral local 2017-2018 al Instituto Nacional Electoral, así como al Tribunal Electoral del Estado para los efectos conducentes. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y cuarto, publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del Consejo y en el periódico oficial del Estado. Sería todo, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral quinto de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se aprueban las sustituciones de la integración de la Comisión Distrital Electoral 05 con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez y los comités municipales electorales de El Naranjo, Santo Domingo, Tampacán y Vanegas dentro del proceso electoral local 2017-2018, para lo cual me permito solicitar el auxilio del consejero maestro José Martín Fernando Faz Mora. Por favor, señor consejero.
Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Dado que también el acuerdo fue circulado previamente con la convocatoria, si no hay ningún inconveniente, solicitaría que no hacer una lectura completa, sino solamente resaltar algunos de los elementos más importantes. Bien, de lo que se trata de sustituciones en 5 organismos descentralizados, una comisión distrital y 4 comités municipales que ya fueron señalados. Me iría directamente al antecedente 16, la página 4, que bueno, establece que el 19 de enero fue cuando finalmente este pleno integró los 73 organismos descentralizados luego de pues, distintas convocatorias. Después, en los antecedentes del 17 al 20 se señalan 4 distintas sesiones en las que se han hecho sustituciones que han afectado a alguno de los organismos a los que hoy también se vuelve a hacer alguna sustitución, dando cuenta de que ahí ya se había hecho alguna modificación previa para alguna sustitución. En el antecedente 22 está en la página 21, El 14 de mayo de este año, la Comisión Temporal de Capacitación y Organización Electoral aprobó en su sesión ordinaria la sustitución en la integración de la Comisión Distrital Electoral 05 con sede en Soledad y de los comités municipales electorales del Naranjo, Santo Domingo, Tampacán y Banegas, que son los que se ponen a consideración de este pleno el día de hoy. Esto ocurrió en la sesión del 14 de mayo. En cuanto a los considerandos, me pasaría directamente al 15º en la página 9, en el cual pues se establece la normativa que autoriza a la comisión, particularmente a Comisiones Unidas, de realizar sustituciones en atención al artículo 26, fracción cuarta del Reglamento de Trabajo en Comisiones, y que es el fundamento legal esencial de esto. En el considerando 16º, podemos ver ahí la tabla de las distintas renuncias que se presentaron en las últimas semanas de algunos de los organismos de los cuales hoy realizaremos estas sustituciones y que, repito, son la Comisión Distrital 05 de Soledad, Comité del Naranjo, Municipal del Naranjo, de Santo Domingo, Tampacán y Banegas, y ahí viene el nombre, más bien el cargo que ocupaba, el nombre del funcionario y la fecha en que hizo llegar su renuncia. Después de la página 9 a la página 13, en el considerando 17º, ustedes pueden ver las tablas que dan cuenta de cuál era la integración y cómo quedaría ya con las sustituciones, siempre en una doble tabla, ¿no? La primera que dice así era y así queda, en atención a las modificaciones realizadas de los 5 organismos descentralizados. Señalar que al final de este considerando y al final de las tablas que están ahí, se establece que todos y cada uno de las personas que están siendo, que van a sustituir, pues atravesaron por todo el procedimiento que fue aprobado por este pleno respecto de valoración curricular, entrevistas, y que se buscó también respetar una integración paritaria, que es uno de los criterios, pero que no pudimos lograrlos en el caso de Banegas y Santo Domingo. No fue posible tutelar este domingo en virtud de que la participación en la convocatoria hubo mayor afluencia de mujeres, por lo tanto estos 2 organismos pues hay más mujeres que varones. Pasaría directamente entonces a los acuerdos. El primero, bueno, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de establecer los procedimientos para designar y sustituir a los miembros de las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales con base en el procedimiento de selección y designación, cuya operación está a cargo de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de Organización, así como de la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral y de la Dirección de Organización Electoral. Segundo, a partir de las renuncias presentadas ante este organismo electoral y la revisión que se llevó a cabo de cada una de ellas, así como de la valoración integral que se realizó respecto del perfil y la idoneidad de las y los aspirantes, se integran con las personas más aptas para desempeñar los cargos en los que son reasignados en virtud de las sustituciones realizadas, quedando de la siguiente manera. Y entonces aparece ahí ya la tabla de
el organismo electoral, el cargo, el funcionario, la fecha de la renuncia, quién le sustituye y cuál era el cargo anterior, que como pueden ustedes ver, pues fundamentalmente eran consejeros suplentes que ya habían sido nombrados como suplentes, con la única excepción del Comité Municipal Electoral de Tampacán, en el que para suplir a un consejero suplente que ahora pasó a ser consejero propietario, se tomó de la lista de reserva. De los otros 4 organismos descentralizados, no se suplió a los consejeros suplentes que pasaron a ocupar el cargo de propietarios porque no tenemos lista de reserva suficiente para ello, quedando entonces vacantes esas suplencias. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a todos los interesados, así como a las y los presidentes de la Comisión Distrital Electoral 05, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, y los comités municipales electorales del Naranjo, Santo Domingo, Tampacán y Banegas, para que tomen la formal protesta de ley a los ciudadanos designados, al Instituto Nacional Electoral, en los estados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en la página del organismo. Y cuarto, se instruye a los presidentes de cada uno de los organismos electorales donde se realizaron sustituciones para que notifiquen a los ciudadanos que fueron designados como integrantes de los organismos electorales. Esos serían los 4 resolutivos. Y ya a manera de colofón, digamos, solamente señalar que ya del total de los 73 organismos descentralizados, solamente ya con los nombramientos que si se aprueban en este momento y que quedarían firmes, sin considerar más bien considerando ya esos que hoy se ponen a su consideración, solamente nos quedarían 3 organismos con alguna vacante de propietarios, que son Aquismón, San Nicolás Tolentino y Tierra Nueva, porque no disponemos todavía de una lista de reserva. Pero informarles que en los próximos días vamos a entrevistar, se les hizo llegar de hecho una lista para que hicieran sus observaciones, porque a partir del día de mañana, no, más desde hoy, desde hoy se iban a realizar ya algunas entrevistas, vamos a entrevistar a todas las personas que en esta última convocatoria para establecer la lista de reserva acudieron a presentar su documentación, de tal manera que estas personas representan de 20 organismos distintos. Esperaríamos que entonces, luego de la valoración curricular y las entrevistas, en una próxima sesión de Comisiones Unidas y muy seguramente en el próximo pleno, pues ya podríamos estar cubrir ya definitivamente por lo menos de la mayoría. Solamente por ahí tenemos un caso de Huehuetlán, en donde sí no acudió el suficiente número de personas a la anterior convocatoria, pero también en nuestra pasada sesión de Comisiones Unidas se acordó que mantengamos abierta esta convocatoria para las listas de reserva. Esto es como un colofón, ¿no? Lo de hoy es estos 5 organismos descentralizados y solamente entonces nos quedarían 3 con propietarios en vacantes que esperemos, con las entrevistas que realizaremos en estos días, podamos ya en próxima sesión cubrirlos. Es cuanto. Muchas gracias. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, previamente doy cuenta de la integración a este pleno de la licenciada Ana María Rangel, representante del Partido del Trabajo. Bien, preguntaría entonces a los consejeros electorales el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 7º de nuestro orden del día, que corresponde al informe. Ay, no me brinque uno, perdón. El numeral 6º de nuestro orden del día, que corresponde al informe relativo al número y ubicación de casillas aprobadas por las 7 juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí para el proceso electoral local 2017-2018, para lo cual me permito solicitar nuevamente el auxilio del consejero Martín Faz. Bien, como este informe, que solo es eso, un informe, se les hizo llegar también con anterioridad, solicitaría que no hiciéramos una lectura íntegra de él y me remitiré solamente a los puntos fundamentales que tienen ustedes. ¿Sí? Bien, iría directamente al punto 4 y al punto 5.
que son que el pasado 9 de abril, en curso, los consejos distritales del INE aprobaron las casillas extraordinarias y especiales para el proceso electoral 2017-2018 y que en el punto número 5, seguidamente, el 27 de abril, se aprobaron las listas que contienen el número de los domicilios propuestos para la ubicación de las casillas básicas y contiguas. Como ustedes saben, es atribución de los consejos distritales del INE todo el tema de la instalación de las casillas. Entonces, con fecha 9 de abril y 27 de abril, primero las extraordinarias y especiales y luego las básicas y las contiguas, ha quedado integrada finalmente la lista de casillas para la jornada electoral. Se les entregó hace un momento en medio magnético la información de los listados de ubicación de todas las casillas que nos fueron remitidos por el INE, y esa información también la pueden ver ustedes en la página web del CEPAC, que ya está actualizada con la información de la que ustedes disponen. Es cuanto respecto del informe. A consideración del Pleno, ¿alguna pregunta? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe de mecanismos de recolección para el traslado de paquetes electorales correspondiente al proceso electoral 2017-2018, para lo cual nuevamente solicito el auxilio del señor consejero Martín Faz. De nueva cuenta, el informe fue remitido junto con la convocatoria. Me permitiré no leerlo, sino irme a los puntos fundamentales, que sería el punto 5, por ejemplo. Creo que el 27 de abril, mediante un oficio que ahí está enumerado, suscrito por la licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza, presidenta del Consejo Local de San Luis Potosí del INE, remitió en copia digital los acuerdos emitidos por los consejos distritales en esta entidad, por los cuales se aprobaron los mecanismos de recolección para el traslado de los expedientes de casilla de las elecciones federales y locales. Es atribución también de los consejos distritales del INE establecer cuáles van a ser los mecanismos de recolección. Los fundamentos legales, pues ahí están. Yo me iría solamente para que lo tengamos claro en el inciso H, por favor, que está en la página. Bueno, no vienen numeradas, pero sí. Ahí viene cuáles son los distintos tipos de mecanismos de recolección, que son fundamentalmente 3. El centro de recepción y traslado fijo, el CRIT fijo, que es un mecanismo que se deberá ubicar en un lugar previamente determinado, cuyo objetivo es la recepción y concentración de paquetes electorales programados para su traslado conjunto al consejo correspondiente. Ese es uno de los tipos de mecanismos. El otro, que son los que existen, es el centro de recepción y traslado itinerante, o CRIT itinerante, mecanismo excepcional cuyo objetivo es la recolección de paquetes electorales programados que recorrerá diferentes puntos de una ruta determinada. En caso de aprobarse CRITs itinerantes, se deberá requerir el acompañamiento de representantes de partidos políticos y candidatos independientes, considerando en cada caso el vehículo o vehículos necesarios para el traslado. Es el segundo tipo de mecanismo. Y el tercer mecanismo de recolección es el dispositivo de apoyo para el traslado de funcionarios de mesa directiva de casilla, mejor conocidos como DAT, que es un mecanismo de transportación de presidentes o funcionarios de mesa directiva de casilla, para que a partir de la ubicación de la casilla se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en la sede del consejo que corresponda o en el CRIT fijo al término de la jornada electoral. Debido a que este mecanismo está orientado al apoyo del traslado de funcionarios de mesas directivas de casilla, por ningún motivo se utilizará para la recolección exclusiva de paquetes electorales. Estos son los 3 mecanismos que se pueden utilizar en atención a la normatividad y a los reglamentos. Y finalmente paso a considerar la tabla que aparece al final del informe, en donde, de acuerdo a los 7 distritos electorales federales, ya viene ahí cuántos CRITs fijos habrá. En el caso del distrito 1 habrá 3, habrá 99 CRITs itinerantes y no habrá ningún DAT. En el distrito 2, insisto, del INE, son distritos federales, no habrá CRIT fijo, habrá 87 CRIT itinerantes y 11 DATs. En el distrito 3 habrá 20 CRITs fijos, 96 CRIT itinerantes y 51 DATs. En el distrito 4 federal no habrá CRIT fijo, habrá 82 CRIT itinerantes y no habrá DAT. En el distrito 5 federal habrá un CRIT fijo, no habrá CRIT itinerantes y habrá 92 DAT. En el distrito 6 no habrá CRIT fijo, habrá 90 CRIT itinerantes y no habrá DAT. Y en el distrito 7 habrá 11 CRIT fijos, habrá 65 CRIT itinerantes y 21 DAT.
Todos ellos fueron debidamente acordados y aprobados en las comisiones distritales del INE. Desde luego que hubo un trabajo previo de las áreas de organización electoral del INE y de nosotros, pero bueno, la atribución la establece el INE y se les informa que estos fueron los acuerdos que se tomaron y estos son los tipos de mecanismos de recolección de los paquetes electorales para la jornada del día 1 de julio. A consideración del Pleno. En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, gracias, consejero. ¿Nos podrías explicar exactamente el funcionamiento de los itinerantes? Que a mí me quedan algunas dudas. Si lo conoces, por favor. Sí, bueno, fundamentalmente se pone un vehículo en el que se traslada a los funcionarios de casilla con los paquetes electorales de varias casillas. Aproximadamente serán como un promedio como de 5 casillas aproximadamente, porque hay que recordar que son varios paquetes, no es solamente uno, bueno, es un solo paquete, pero trae las elecciones de distintas elecciones, y ese va una casilla por unos, por otros, y ya una vez que están aproximadamente un promedio, en algunos lugares pueden ser 4, en otros pueden ser 5, depende un poco de la distribución que se les haya hecho a los CAEs, y entonces ya que están todas, se trasladan todos los paquetes a un CRIT fijo que se haya establecido o directamente a la comisión o al comité correspondiente o a los consejos distritales del INE, pero solamente recordarles que a partir de la recolección de los paquetes ya vamos a venir por cuerdas separadas, el CEPAC y el INE, ¿sí? De tal forma que algunos irán a los del INE y otros vendrán acá. Así es como funciona el CRIT itinerante. Aproximadamente, en promedio trae entre unos 5 aproximadamente paquetes electorales, a cargo desde luego de los CAEs y de los funcionarios de casilla, y se puede disponer, de hecho se va a disponer de vehículos para que se puedan trasladar los funcionarios, los representantes de partidos políticos, pero los representantes de partidos políticos deberán acreditar representantes específicamente ante el CRIT en las comisiones distritales del INE. No es que los representantes de partido ante la casilla se suban en el carro y órale, vámonos todos con los paquetes, dicho coloquialmente, ¿verdad? Sino que es igual, a lo mejor puede coincidir algún nombramiento, pero en los CRITs también pueden nombrar los partidos políticos representantes para los CRITs en específico. Así es como funciona a grandes rasgos los CRITs. ¿A dónde va a ir cada CRIT? También en cada uno de estos acuerdos que se tomaron en las comisiones distritales ya se establece si algunos de esos CRITs itinerantes van a algún CRIT fijo o si van directamente a la sede, a donde se recibe el material. En términos generales, ¿verdad? Desde luego que podemos hacerles llegar, con mucho gusto, evidentemente, o sin él, pero es información pública además, los acuerdos que se tomaron en cada una de las comisiones distritales del INE, que a su vez nos hicieron llegar a nosotros, para que vean con detalle más específico cómo son estos, es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay 99 CRIT itinerantes en el Distrito 1, saber de esos 99 cuántos abarcará cada uno de ellos, si algunos a lo mejor son 3 casillas, algunos a lo mejor son 4, algunos quizás sean 5, y a dónde van a ir a dar, si van a ir a dar a un CRIT fijo o si van a ir a dar directamente a la sede. Toda esa información ya está aprobada en los distritos por los consejos distritales del INE, y aquí realmente solo les estamos dando un resumen de lo que allá se aprobó, pero podemos hacerles llegar, con independencia de que los representantes de sus partidos ante el INE en cada uno de los distritos recibieron esa información, pues nosotros también se las podemos hacer llegar a ustedes como representantes del Pleno ante el CEPAC, en términos generales. En uso de la voz del representante del Partido Acción Nacional. Después otra vez. Para el efecto de los CRIT.
¿Van a compartir funcionarios públicos, funcionarios electorales, tanto los consejos distritales como el Consejo Estatal Electoral, o los SAES del Consejo Estatal van a resguardar exactamente los paquetes de la elección local? ¿Y en qué momento se separarían o es actuación de manera separada desde el principio? No, bueno, no sé si quieres contestar. No, va a ser separado. En esta ocasión el Instituto Nacional Electoral decidió que los mecanismos de recolección fueran de manera independiente. El INE va por su lado y el CEPAC recolecta por su lado los paquetes. ¿Algo más? En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, sobre todo en la recolección de los paquetes de la elección local. Ajá. Ahorita me confundí un poquito lo que dijo el consejero. ¿En dónde vamos a acreditar a nuestros representantes para la movilización de los paquetes antes de que lleguen a los centros de recolección? O sea, en el momento itinerante de la casilla a la recolección, no sé cómo se llama, cómo le pusieron, pero en ese inter, me dice que no pueden ser los representantes de casilla, con ese chiste que son todos al coche, ¿no? Bueno, ¿en dónde podemos acreditarlos o quién va a acompañar a todo esto adentro del vehículo? Una cosa es ir persiguiendo un vehículo y otra cosa es ser parte de la movilización, ¿no? En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Gracias, consejera presidenta. La acreditación se hace ante los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Ahorita que ya emitieron los acuerdos con los mecanismos de recolección, se especifica el plazo, que parece ser hasta 5 días antes de la jornada electoral. Pueden los partidos acreditar ante cada uno de los mecanismos de recolección aprobados representantes de sus partidos políticos. Pero la acreditación es directamente ante los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Esta información ya la tienen sus representantes porque los acuerdos fueron aprobados y les fueron notificados a cada uno de ellos. Nosotros también disponemos de los acuerdos. Yo supongo que no habría ningún problema si alguno de los representantes lo solicita, pero ya los tienen los partidos políticos a través de sus representantes en los consejos distritales del INE. Gracias. En uso de la voz, el consejero Fa. Y después Sí, la consejera. la parte operativa sería que el CRIT ya está establecido por cuántas casillas va a pasar. Entonces, la acreditación, que justo como lo dice la consejera Zelandia, se hace ante el INE, también, por así decir, un CRIT es como un vehículo, vamos a decirlo. Entonces, él va a ir en ese vehículo desde que se recoge el primero hasta que se recoge el quinto, o en un vehículo adjunto, ¿verdad? Es decir, no… coloquialmente hablando, digamos, el CRIT es un vehículo que hace una ruta hacia un determinado número de casillas ya previamente establecidas, y entonces el representante de cada partido tendrá que estar acompañando a ese vehículo desde que recoge el primero y se va de manera itinerante a recoger todos hasta que finalmente estos se entregan, ¿sí? Pero sí, la acreditación se tiene que hacer allá. La ruta de a cuál de esas 5 se va a pasar primero también se tiene ya previamente establecida. Y finalmente también señalar que, con independencia de estos mecanismos de recolección, los funcionarios de casilla están en todo su derecho también de ir y entregar directamente el paquete. Es decir, estos mecanismos se establecen en apoyo a los traslados, pero si finalmente los funcionarios de casilla resuelven ir directamente y entregarlo, lo pueden ir y hacer perfectamente, de tal manera que previsiblemente quizás algunos de estos paquetes sean entregados directamente por el funcionario o por los funcionarios, si es que ellos así lo resuelven. En todo caso, en ese momento, a través de los capacitadores, de los auxiliares, que en ese momento ya se constituyen auxiliares, pero que fueron capacitadores previamente, pues habrá ahí un acuerdo de finalmente quién se va a ir directamente y quién no, pero en efecto nosotros vamos a tener nuestros propios asistentes electorales que tendrán su mecanismo distinto. No sé si eso también ayude a aclarar un poco cómo funcionan los CRIT itinerantes. En uso de la voz, la consejera Denise.
Gracias, buenas tardes a todos. Nada más para solicitar, debido a que sí, efectivamente es una de las partes operativas más delicadas del proceso, que este informe pueda ser debidamente notificado a cada uno de los presidentes de nuestros organismos desconcentrados para que tengan absoluta certeza de cómo se va a llevar a cabo este mecanismo, y no solamente el informe, sino el acuerdo detallado de los distritos que les corresponden. Por favor. Me parece muy pertinente que se haga de manera oficial y se tome un acuerdo al respecto, porque ya lo habíamos instruido para la parte de la presupuestación de estos mecanismos, pero a mí me parece que debe quedar aquí para que se haga correctamente. Es importante hacer una aclaración en este asunto de los CRITs itinerantes. Miren, como nos lo explicó el INE, es un vehículo que recibe el paquete, ¿sí? O sea, ahí hace la recepción del paquete. Si se quiere subir ahí el presidente, nada más se le va a trasladar hasta, digamos, el comité o la comisión, pero ya no se les va a regresar, como es en el caso del DAT. Igual a los representantes de partido, se les lleva al comité o la comisión, pero se regresan como puedan. Entonces es muy importante que ustedes conozcan estos mecanismos de recolección para que preparen. En el DAT sí llevamos al funcionario y lo regresamos, pero que es lo que más nos gusta a nosotros como mecanismo. Pero en este caso, pues ellos los aceptan, ellos los deciden, y es así. Bueno, es un centro de recepción itinerante donde se da por recibido el paquete y no es necesario que vaya el presidente o el secretario. La vigilancia es por parte de los representantes de partido acreditados previamente, pero los partidos los tendrán que recoger a donde vaya a llegar ese CRID itinerante, que les tendremos que entregar a través de sus representantes la información de dónde va a llegar ese, para que los recojan y los lleven de regreso. En uso de la voz del representante de Morena. A ver, sí, nada más para confirmar. Entonces, en la entrega del paquete no la hará el presidente como se acostumbra, pero no en la sede. Se le hará entrega al camioncito, al carro, a lo que tengan, y ahí se hace la entrega. ¿Y la otra entrega? ¿Cómo? La que hace el centro de recolección itinerante. Sí, después se va al comité municipal o a la comisión distrital correspondiente, ¿sí? Y ellos hacen otra entrega, o sea, va a pasar del presidente al itinerante y del itinerante a la comisión. A la comisión o al comité correspondiente, así tiene que ser. Por eso están en su derecho de llevar acompañamiento en otro vehículo. Los representantes de partido irán en otro vehículo porque ya no pueden ir en un CRIT que ya es un CRIT, ¿sí? Ese es el punto. Un centro de recepción es un centro de recepción, ¿sí? Aunque todavía va a trasladar. Y el otro son el centro fijo, y el otro sí es el dispositivo donde va el señor con todo y su paquete, va y lo regresamos también, ¿no? Y entonces, una vez que se entrega, ya no hay posibilidad de que o sea, dice, se acompaña, pero no se acompaña porque va en otro vehículo. Sí. Pues sí, se acompaña en otro vehículo para poder vigilar. No, pues ya no se acompaña. Es que no van a caber en todos, no caben los paquetes y la gente en el mismo paquete. Bueno, es una consideración, perdón. En la misma camioneta. Gracias. Yo prefiero dejar claro todo y que lo resolvamos y lo platiquen a través de sus representantes en cada un comité y en cada comisión, ¿sí? Para que tengan certeza del mecanismo de recolección que nos autorizó el INE, ¿sí? Porque pues así es, y ni modo. Ahora el procedimiento. El INE es el que lo autoriza. Nosotros nos gustan más los DATs porque el presidente va y deja y los CRITs fijos, pero este fue un trabajo que así está en la ley, que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Lo que podemos solicitar en esta mesa es que cada uno de ustedes, a través de sus representantes o de manera personal, verifiquen los mecanismos de recolección. En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Me preocupa ahorita lo que estamos platicando porque tiene su trasfondo. Como dice el compañero Morena, bueno, lo van a recoger y luego lo vamos a pasar al encargado del itinerante, llevamos del camioncito, etcétera. Pero recuerden que la ley dice que el presidente de la casilla es el encargado
de entregar personalmente el paquete electoral a los centros de recolección, o en su caso puede nombrar a un representante dentro de los funcionarios de la casilla. O sea, no puede el INE, digo, lo que estamos platicando del INE, no es el caso de nosotros, nombrar al encargado del camioncito que vaya a pasar por todo como si fuera lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tenerlo claro, sobre todo para el cuidado de nuestras estructuras de los partidos que debemos de implementar para el caso, que esto es, antes lo hacíamos de otra manera. Entonces, es importante, bueno, después de que venga todo esto a detalle, pero de parte de nosotros, porque nosotros somos elección local y los paquetes son responsabilidades del Consejo Estatal Electoral y de los partidos y de nuestros representantes y de todos, ¿no? Así es. O sea, yo creo que debemos de detallar antes de votar esto exactamente los mecanismos que se van a utilizar. Bueno, no lo vamos a votar nosotros, ya está votado por el INE, el Partido Acción Nacional. Por eso Perdón. mi pregunta en la ocasión anterior de mi intervención, si va a haber, esto ya lo autorizó el INE, si va a estar a cargo del INE, ¿en qué momento se va a separar los paquetes de la elección local y la elección federal? Perdón. No soy la voz del consejero. Desde la casilla, o sea, es decir, desde la casilla va a haber esa separación de los, o sea, no hay un CRIT itinerante mixto, son CRIT itinerantes locales y CRIT itinerantes federales, porque incluso van a lugares distintos, ¿sí? Entonces, desde ahí se hace la separación y bueno, sí, en efecto, es que esto fue autorizado por los consejos distritales del INE. Realmente este es un informe, nada más, no estamos, no lo vamos a votar, por eso precisamente es un informe. Y sí, efectivamente, el acompañamiento, lo que sí se establece es que el organismo electoral pues proveerá lo de un vehículo para que los representantes de partidos acompañen, pero en un vehículo distinto, los paquetes. Al momento, en el CRIT itinerante hay todo un mecanismo de recepción en donde se hace toda una anotación de qué se recibió, qué no se recibió. Los funcionarios de casilla también pueden acompañar el CRIT si quieren, o incluso ellos directamente ir y entregarlo al organismo. Se ve un poco complicado que en algunos casos lo hagan por las enormes distancias, ¿verdad? Pero digamos, así es como funciona. En uso de la voz del representante del Partido de Acción Nacional. ¿El CRIT fijo y el CRIT itinerante van a ser exactamente los mismos? Sí, o sea, ¿cómo los mismos? O sea, vamos a suponer, el CRIT itinerante de la elección local va a ir al comité municipal invariablemente y a la comisión distrital. Así es. Sí. Correspondiente. Así es. Última vez, porque has pedido mucho la voz, el representante del Partido Revolucionario Institucional. Ay, ¿quién? Ah. Sí, adelante. Entiendo que deriva de un acuerdo del INE, todo esto que nos acabas de mencionar, consejero, pero yo creo que estamos y tenemos la facultad de regularlo internamente nosotros, aunque como dice el consejero, ¿sabes qué? Se separa aquí una vez que llegues a la casilla, ya cada quien para su lado, ¿no? Pues no, falta un recorrido y faltan representantes y falta quien se haga responsable y falta quien los reciba y falta la logística de los vehículos y falta un montón de cosas que no las podemos dejar así al garete, como está en un simple acuerdo, o que el INE se vaya a responsabilizar de eso. O sea, ese es mi punto de vista. No conozco de fondo el acuerdo, que ahorita lo pido. Pero, bueno. Pero de seguro no trae las especificaciones que estoy diciendo. A ver, nosotros nos haremos cargo de poner los vehículos, ¿sí? Eso nos toca al CEPAC. Ya puesto el modelo, como debe ser, y votado
nos corresponde a nosotros decidir el tipo de vehículo, los horarios, responsables, etcétera, etcétera. Hay que recordar, esto lo vamos a hacer a través de los comités y comisiones, por eso insisto, ustedes en los comités y comisiones con sus representantes pueden verificar esto, incluso el tipo de vehículo, el recorrido, etcétera, etcétera, porque pues es diferente cada uno, y pueden estar pegados a esta parte, ¿no? Para esto, nosotros también vamos a contar con CAEs locales, ¿sí? Hay que recordar que a partir del 1 de junio nosotros tendremos CAEs locales, que son los que se van a encargar de la recolección de los paquetes locales, ¿sí? En uso de la voz del representante de Conciencia Popular. Este es un ejemplo más de todo lo que los partidos políticos nacionales en la reforma del 2014 hicieron cuando se les ocurrió reformar la Constitución y crear leyes generales en donde le dieron tantas atribuciones al Instituto Nacional Electoral, que para este instituto pues ver todo desde la capital, porque ni siquiera aquí en la Junta Local tienen voz ni voto, todos desde la capital, desde el centro, sin ver las características, ya no solamente la idiosincrasia de cada uno de los estados, ni la infraestructura que ya tenían los organismos locales, sino la dificultad del terreno en donde este trabajo se va a llevar a cabo. Entonces, pues me queda claro que esto ni siquiera deberíamos estarlo discutiendo, más yo creo que lo que sí deberíamos hacer es familiarizarnos con él, porque lamentablemente al estar en el reglamento de elecciones y bajar hacia acuerdos generales, pues lo único que nos queda a nosotros es asumir, y ya ni siquiera el recurso del tigre caído, pedir clemencia en relación a cualquier circunstancia difícil, de difícil realización y de reparación, pues inevitable, sí. Pues no hay más. Ahora, lo que sí me generan varias inquietudes en relación a este acuerdo. No sé si en términos de prospectiva ya hemos hecho un estimado de cómo podría funcionar en cuanto a tiempo y en cuanto, ya más allá de la seguridad y la complejidad de llevarlo a cabo, porque pues si en términos normales un paquetito de una casilla cercana a algún comité municipal o una comisión distrital, más o menos tardaba desde que cerraba la casilla en lo que contaban y volvían a contar y cerraban, llegaban más o menos los paquetes como por ahí de las 11:30 de la noche. Con esta invención, para mayor seguridad, que también los partidos políticos hemos sido causantes de que se vayan creando este tipo de cuestiones, ¿cuánto va a tardar en llegar después de ese paso intermedio, desde que sale de la casilla única, pasa por este centro de acopio y después llega al comité o comisión distrital? Porque pues hay un principio de certeza y uno de ellos implica que la gente, la sociedad, a través de este programa PREP, pues tenga que saber resultados. Me queda claro que el Instituto Nacional Electoral tiene muy claro, muy fija su atención en la elección presidencial. Y eso va a ser lo más importante para ellos, pero aquí también tenemos un tema, ¿no? Las presidencias municipales, especialmente la capital, Soledad, de los municipios más grandes. La gente que va a querer saber resultados y a qué hora va a empezar. Me decía muy bien mi compañero, decía, bueno, Pablito, ¿y a qué hora va a llegar? No sé si tenemos un estimado de a qué hora va a empezar a operar. También tenemos limitaciones de la ley, pero bueno, nos queda claro que al INE poco le importa la ley electoral, ya nos lo había dicho desde hace como un año. Ustedes hagan lo que quieran con su ley, nosotros tenemos las propias y a eso nos vamos a sujetar. Entonces, no sé si existe algún estimado, si ya lo tienen más o menos analizado. Esto va a requerir pues, un paso intermedio, más recurso, personal que a lo mejor no estaba contemplado de origen. Creo que hay que sensibilizarlo un poquito porque no es tan fácil, aunque pareciera en un primer momento que es un cambio insignificante. Yo creo que no, creo que sí es algo complejo. ¿Es cuánto?
Bueno, dos cosas que les puedo decir yo. Se hizo un estudio de factibilidad en cada municipio, cada comité municipal y cada distrito, y participaron activamente nuestros coordinadores y la gente de los comités municipales, que es la que mejor conoce la región. Sí tenemos un estudio de factibilidad con costos que estamos revisando, con tiempos que estamos revisando, y lo seguimos trabajando, ¿no? Insisto, a través de sus representantes en comités y comisiones, es la mejor forma que ustedes pueden estar vigilando estos mecanismos de recolección, ¿sí? Están los estudios de factibilidad y, bueno, pues están disponibles para todos porque no son ningún secreto para nadie, así que el que le guste, pues no hay ningún problema. Y lo otro que sí quiero ser muy clara es el que se hayan autorizado estos mecanismos de recolección no le quita en ningún momento el derecho al presidente o al secretario que vaya a trasladar el paquete a llevarlo directamente al comité o a la comisión, ¿sí? No es una camisa de fuerza. Si el presidente o el secretario decide llevar su no importa lo que diga en ninguno de estos cuadros, ¿sí? Lo lleva directamente. Entonces, eso sí, porque lo dice la ley, está establecido y está permitido incluso en todas estas normatividades. El consejero Faz, por favor. Reforzando lo que dice la presidenta, miren, cada uno de estos, a ver, para empezar, esos son nada más mecanismos estatales. El INE tiene los suyos, ¿verdad? A lo mejor ellos en el distrito 1, en lugar de 3 CRIT fijos, a lo mejor va a tener 10 o a lo mejor va a tener 15. O sea, estos son única y exclusivamente lo local. Por eso es que les decíamos, ya desde la casilla se separan. Estos, el INE tiene más de estos, o no sé si más, porque varía. Por ejemplo, varía, bueno, para no meterme en más líos, varía. O sea, estos nada más son nuestros, ¿sí? Ahora, cada uno de estos tiene una ficha de factibilidad que se engloba en general como estudio, pero cada uno de estos mecanismos tiene una ficha de factibilidad en donde se establece un estimado de tiempo, donde se establece también qué tipo de vehículo se necesita, qué ruta es la que se va a seguir, ¿sí? Es decir, son anexos de estudios de factibilidad que se hicieron y que ya fueron entregados a sus representantes ante los consejos distritales y que, digamos, ya los tienen a su disposición, pero igual nos los hicieron llegar a nosotros y se los podríamos hacer llegar, ¿no? Creo que nos los dieron además en versión magnética porque son anexos enormes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos mecanismos tiene una ficha de factibilidad donde se hacen estimaciones de tiempo, de tipo de vehículo, distancias, kilómetros e incluso de dinero, es decir, cuánto cuesta. Y estos estatales se hicieron en pláticas directas con nuestras áreas de organización electoral. Es decir, el INE no dijo, pues a ustedes les va a… se trabajó de manera conjunta, pero en cada una de las fichas de factibilidad de cada uno hay todo ese tipo de estimaciones y ahí las pueden ustedes ver. Seguramente eso ayudará a aclarar mejor algunas de las dudas que tienen. En efecto, pues aquí se trata de rendirles un informe en términos generales, que son estas 3 paginitas, ¿verdad? De un acuerdo que se tomó, pero claro, en atención a sus dudas les manifestamos que detrás de esto y de estos acuerdos hay también todos esos elementos de carácter técnico que están a su disposición, ¿sí? En uso de la voz, el representante de Morena. Gracias. Bueno, primero para sí pedir una copia de todo lo que señalaba el consejero Faz. El artículo 397 de la Ley Electoral del Estado nos establece quién entrega el paquete, que es el presidente. A mí me parece que sería un acierto de este pleno del Consejo si se tomara el acuerdo que toda esta logística fuera en apoyo a los presidentes y no en sustitución a los presidentes. ¿A qué me refiero? De que si nos encontramos en la posibilidad de que el presidente de la casilla, como lo dice, o quien designe, como lo dice aquí el artículo, sea quien entregue personalmente en el comité y la comisión, pudiéramos utilizar todo esto aprobado, pero simplemente como un esfuerzo
que coadyuve a la entrega de los paquetes directamente por los interesados, que son los presidentes de los comités, que de acuerdo a nuestra ley electoral así lo establece. Si bien es cierto, este mecanismo pretende que se acorte, no desconociéndolo, más bien utilizándolo, el acuerdo de cómo podría ser la recolección, las rutas, los tiempos, los costos, pues que esto sirva, pero que no lo supla. ¿Esto en qué? ¿En aras de qué? Pues de que no se viole la ley electoral del Estado. Gracias. Sí, bueno, el derecho lo siguen teniendo, la libertad de irlo a entregar la siguen teniendo, insistimos, conforme lo dice la ley. Eso es lo que va por encima de todo esto, eso es cierto. En uso de la voz, la consejera Zelandia. Sí. No, ya te tengo aquí. Sí, perdón, Pablo. Sí, gracias. Algo muy breve nada más. Muchas gracias, consejera presidenta. A ver, recordemos que el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral establece estos mecanismos para garantizar que los paquetes lleguen a las sedes de nuestros comités municipales y de nuestras comisiones distritales. Esto ya fue aprobado por los consejos distritales del INE. Cada uno de ustedes, como partidos políticos, tienen representantes ante estos consejos distritales. Cada uno de sus representantes tiene ya acceso a la información que fue aprobada por estos consejos distritales del INE, en donde se establecen los tipos de mecanismos a utilizar, que son los que están aquí resumidos en la tabla. Los conocieron desde la fecha de su aprobación, que fue a finales del mes de abril. Todos tienen conocimiento de ello. Lo único que estamos haciendo en este momento es hacerlo también de conocimiento de ustedes, en el entendido de que ustedes como representantes de partido tienen contacto con sus representantes tanto ante nuestros organismos electorales, comisiones distritales, comités municipales, como ante los consejos distritales del INE. Sus representantes en los órganos desconcentrados de este Consejo Estatal Electoral están enterados también, porque en cada una de las sesiones se ha estado dando la información conducente respecto de las actividades que el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo ahora respecto de nuestro proceso electoral local, ¿sí? Entonces, yo nada más quería reiterar eso e insistir en que lo que se les está dando es una información. Aquí no se va a tomar ningún acuerdo porque los acuerdos ya fueron tomados. El reglamento de elecciones es muy claro al señalar que esa facultad es ahora de los consejos distritales del INE, no de este Consejo Estatal Electoral. Y en caso de que tengan cualquier duda pueden acudir también al área de organización electoral, a la Secretaría Ejecutiva, que les puede informar un poco más al respecto, pero sus representantes ya lo conocen, tuvieron derecho incluso a impugnar en su momento estos acuerdos, e insisto, ya están aquí, si ustedes los quieren, se les pueden también entregar. Sería todo, maestro. Muchas gracias, consejera. En uso de la voz, el representante del Movimiento Ciudadano. Buenas tardes a todos. Habiendo dicho eso, la consejera Zelandia pareciera que no había nada que decir aquí. Sin embargo, debo decirles que es normal que tengamos curiosidad de qué va a pasar, no está fuera de contexto que los representantes aquí no tengan conocimiento con sus otros representantes en las comisiones, en los consejos. Simplemente decirles, estamos de acuerdo en que esto no lo podemos mover nosotros, los que hemos leído los acuerdos del INE sabemos que son, si no se apelaron, pues no podemos hacer nada. La curiosidad primaria era saber si se cuenta con el PREP, el mecanismo para poderlo hacer rápido, eso es lo primero. Y segundo, me sorprende el INE, dice la factibilidad. Imagínense para un partido político, en cuanto dicen, les damos la oportunidad de que acompañen a la carroza itinerante como la de Juárez. ¿Cuántos vehículos necesitaría un partido político para poder acompañar a esa carroza itinerante por la democracia? Entonces, esa factibilidad, pues para mí es un acto irrisorio, porque los partidos políticos, ¿cuántos coches necesitaríamos? Entonces, sé que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy, porque esto es una cuestión informativa, me queda claro también que no lo podemos modificar porque es el INE, simplemente para que no haya una especie de que nosotros nada más estamos, y nosotros en la tesitura de querer saber más, que estamos en contra de lo que aquí se está diciendo. Lo que queremos quedar claros es que las curiosidades que ustedes, que lo han estudiado más,
pues no las puedan disipar y nos puedan ayudar a esto. Y qué bueno y celebro que nos digan, aquí están los acuerdos, se los damos, aunque ya los tenemos. Simplemente hay que estar ciertos de que los partidos políticos tenemos, en este caso Movimiento Ciudadano, tenemos que saber, me interesaría saber en la factibilidad de las que ustedes, por ejemplo, el PREP, yo entiendo que va la casilla y va el acta, y se desprende el acta para poder meterla al PREP, o sea, y todo eso que vamos a hacer ahora en este mecanismo que ya conocíamos, la duda es, ¿podrá salir a tiempo? La respuesta debería decir, sí, tenemos contemplado y si va a salir acuerdo para no es que el INE tuvo la culpa y ustedes lo hubieran impugnado, no, yo quisiera ser claro y siempre ser propositivo en esta mesa y bueno, aunque yo hayamos hablado mucho, creo que a eso venimos y estamos aquí para resolver las dudas que tenemos. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor representante. Indiscutiblemente, bueno, esto está abierto a que lo platiquemos. El interés del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es que tengan total conocimiento de lo que está pasando. Entendemos que hay representantes diferentes en cada lugar, en cada colegiado, y es muy difícil que se interrelacionen y que nosotros por eso les estamos bajando, el Consejo Estatal Electoral les está bajando toda esta información para que tengan conocimiento y ustedes puedan cuidar en la medida de sus posibilidades cada uno de los aspectos en los diferentes niveles. En lo relativo al PREP, lo va a contestar el consejero Edmundo. Yo lo que les puedo decir que tendremos que dar un avance, sea lo que sea que haya, en los comités, antes de las 12 de la noche. Aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que es una elección de municipios y de distritos. El PREP nos servirá para las elecciones distritales, pero hay municipios en el que ellos van a tener el resultado antes que nosotros del PREP. Eso sí lo pueden creer, ¿verdad? Aunque estamos poniendo toda la infraestructura que nos exige y todo esto, indiscutiblemente por conectividad y por todo este tipo de cosas, que se está cuidando el acta PREP en estos mecanismos de recolección, obviamente, y que va a haber PREP casilla también en algunos, de acuerdo a la disponibilidad y a la conectividad. Créanme que no faltará donde esté primero el resultado en el comité o en la comisión, ¿no? Pero bueno, la idea es que se tengan los resultados lo más… Ahora vamos a tener también un sistema de cómputo y ahí también va a irse acumulando los resultados. En uso de la voz el consejero Marco y después el consejero Edmundo. Muchas gracias, muy buenas tardes. En realidad algunas de las intervenciones que anteceden a esta ya han abordado parte de las ideas que quería expresar, solo quisiera contestar parcialmente algunos de los cuestionamientos o de las dudas que había manifestado el licenciado Jairo. La previsión presupuestal y de recursos ya se ha estado trabajando, es decir, hay que recordar que nosotros tenemos un presupuesto para proceso electoral y ese presupuesto se proyecta en función del reglamento de elecciones y del convenio que tenemos con el INE en términos de las obligaciones que como organismo y como autoridad pues, estamos adquiriendo para sacar adelante este compromiso. Incluso ya platicaremos en este pleno en algunas semanas más adelante sobre la actualización de este presupuesto, pero pues, esto ya lo tenemos como contemplado, considerado. También hay que considerar que este mecanismo excepcional tampoco es tan nuevo, es decir, ya se practicó desde el año anterior, incluso el INE ya tiene publicado un informe muy detallado sobre cómo funcionó este mecanismo en términos de estadístico, presupuestal, operativo, y parte del aprendizaje de este informe sobre la experiencia del año pasado está siendo estudiada para la implementación de este año, efectivamente para recoger este tipo de preocupaciones, son como de orden logístico en estas horas críticas después del cierre de la casilla. Los invito a que lean este informe, ustedes nada más lo buscan ahí como un informe de mecanismos de recolección INE 2017, ahí es casi lo primero que les aparece en internet. Y lo otro, para destacar lo que ya había mencionado mi compañera, la consejera Zelandia Borges. Yo creo que todos tenemos que tomarnos muy en serio la parte de la información y la interacción que tenemos con los representantes. Es decir, yo agradezco que se esté presentando este informe en este pleno para que ustedes tengan conocimiento de ello. Les invito a que tengan mucha comunicación con sus representantes en los distritos y también que sus representantes en las casillas
tengan plena certeza y la información bien comprendida sobre lo que aquí estamos discutiendo. Porque, digo, ya nos ha ocurrido o ya ha ocurrido en otros procesos electorales que por ahí la desinformación se llena con otro tipo de especulación. Entonces, pues tomémonos el tiempo para explicarlo bien, ya lo manifestó la consejera presidenta, está el área de organización, y aquí digo, ya estamos comprometiéndonos todos para que, de ser el caso, si tenemos que platicar esto en una reunión de trabajo, pues prefiero que lo hagamos, ¿sí? Para que quede bien explicado, y échenos la mano también de que todos los representantes, tanto los que están en los distritos como los que van a estar en las casillas, comprendan muy bien de qué se trata esto, sabiendo que está perfectamente respaldado, no solo por un modelo operativo, sino por la legalidad del mismo. Es cuanto. Muchas gracias, consejero. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Bueno, antes de contestar la parte del PREP, yo quisiera decir, me tocó estar en alguna de las juntas, reuniones de trabajo, espero que aporte esto para aclarar un poquito más, que hubo en una de las comisiones distritales del INE, y ahí incluso estuvimos viendo que hay mapas, y no lo definió el INE. Estuvo gente del equipo de CEPAC, donde se estuvo viendo cuáles serían las rutas óptimas para trasladar los paquetes. Entonces, esos números que están ahí en la tabla que ya informó el consejero presidente de la Comisión de Organización, tienen mapas. Entonces, está estudiado para que se lleven de la manera más rápida posible. Por ejemplo, ahí estuvimos el otro día en Santa Catarina, pues del comité municipal va a haber una o dos casillas ahí casi enfrente, entonces esas ni siquiera van a ir a un CRIT, ¿verdad? Van a subirlas y los funcionarios de casilla van a ir a llevarlas. Ahora, voy a decir algo que si no está bien, me lo corregirá alguno de mis compañeros. Esos CRITs ustedes pueden acreditar a un representante, y entonces, como dijo el consejero Faz, va a recorrer 5 o 6 en promedio cada uno de esos vehículos, y vuelvo al concepto de vehículo, pueden ser 2, y ahí irán un representante de ustedes. Entonces ustedes no necesitan traer un vehículo, lo único que no se puede, hasta lo que yo recuerdo, de lo que hemos estado hablando, es que de última hora, digamos, ahora ya nosotros nos queremos subir también. O sea, va a haber una capacidad, por eso estudiada, cuando nos digan vamos a ir 1 o 2 o 3 partidos, se hará la provisión para que se puedan trasladar esos representantes de esos partidos a ese recorrido específico. Entonces ahí realmente no estarían ustedes que estar contratando un vehículo. Bueno, hasta ahí lo dejo en esa parte. La parte del PREP voy a comentar y tratar de ser también muy breve. El PREP tiene 2 fuentes de entrada. Ya lo platicamos aquí en los acuerdos que tuvimos, voy a ser muy breve. Una es los 700 o 720 CAEs que vamos a tener, van a tomar fotografías en alguna de las casillas que les toque asignadas. Si cada uno de nuestros CATs fotografía 5 casillas, que son más o menos las que les tocan, estaríamos hablando de 3.500 casillas, con lo cual prácticamente tenemos cubierto casi el 100%. Ese es un escenario muy ideal, ¿verdad? Déjenme que diga también antes, mucho del PREP no va a ser un tema específicamente del PREP, es el cómputo. Acuérdense que van a contar 5 paquetes, son primero los 3 federales, al final los últimos 2, y luego ya vendrá el llenado de actas. Entonces, mucho vamos a depender de esa rapidez con la que se haga el escrutinio y cómputo de cada casilla, pero vaya, de alguna manera estaremos apostando a que de esos 700 CAEs que tendremos, pues vamos a decir en promedio 3 en un escenario ideal, pues ya estamos hablando de 2.100 casillas, es más del 50%, lo cual ya nos dará un dato bastante significativo de las tendencias.
Y el otro, pues bueno, el otros llegarán a los CATS, que todos tienen su sede en los 58 municipios, más los 4 distritos que hay en la ciudad de San Luis, que ya hemos estado revisando. La próxima semana estaremos posiblemente ya empezando a hacer las pruebas para ya lo que es, para estar listos para el simulacro, el primero, que es el día 3 de junio, va a haber 4 simulacros. Entonces el PREP, pues mucho va a depender, abrimos a las 8, vamos a depender de la hora que estén terminando los cómputos en las casillas. Entonces pues tenemos confianza que entre las 8 y las 9 tengamos los primeros ya resultados, pero bueno, va a ser en función de eso, más que nada, ¿verdad? Es cuanto. Muchas gracias. En uso de la voz del consejero Faz. No, solo para reiterar, el vehículo lo ponemos nosotros, no lo ponen ustedes. Bueno, eso ya es cosa de ustedes, pero no, o sea, el vehículo para el traslado nosotros estamos obligados a hacerlo, entonces que sí les quede claro, claro que el vehículo lo vamos a poner también en atención a lo que ustedes hayan registrado, evidentemente, ¿verdad? Como sus representantes, para saber de qué tamaño tendrá que ser el vehículo, pero nosotros lo ponemos, ya si extra quieren ir más, pues ya es otro asunto. Nada más una pequeña acotación a lo que decía mi compañero, el escrutinio y el cómputo es en paralelo, no es primero el federal y luego el local, es en paralelo. El secretario 2 y el escrutador 3 se van al local y los otros se van al federal, ¿sí? Puede ocurrir, pero eso ya es asunto de los que estén en la mesa y nos ha ocurrido, que a lo mejor ahí digan, no, pues que primero uno y luego otro, pero no son las instrucciones ni son las indicaciones. En la capacitación que se está dando se está haciendo muy claro que los escrutinios y cómputos tienen que correr de manera paralela y hay asignación específica de los funcionarios. Ya lo sugirió el compañero Marco Iván, lo de una reunión de trabajo, la reitero, yo creo que podemos comprometer una reunión de trabajo alguno de estos días, quizás la próxima semana, para platicar con más calma esto, en donde puedan estar presentes tanto la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral como la Dirección de Organización Electoral y de Capacitación, que fueron quienes estuvieron particularmente pues trabajando estos temas con cada una de las comisiones en cada uno de los 7 distritos, porque allá fue donde se fue a resolver. Incluso algunos de nosotros consejeros participamos en algunas de estas reuniones. Entonces yo comprometería, si están ustedes de acuerdo, para la próxima semana realizar una reunión de trabajo sobre el tema, ¿no? Sin mayores preámbulos, ¿no? Si están de acuerdo, les convocamos para el transcurso de la próxima semana una reunión de trabajo. Muchas gracias. Bueno, creo que está suficientemente discutido el asunto por hoy. Y no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:50 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.